Apocalipsis 2, 1 al 7. Cuando lo tengan, me dicen. Los que no tienen Biblia, por ahí acérquense a alguien que tiene Biblia. Los que tienen Biblia, compartan con el que tiene de junto, que no tiene Biblia. Y leemos todos esta porción de la Escritura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al conmemorar los años de vida que Dios le ha permitido a la iglesia disfrutar y sufrir diversas experiencias, siempre es motivo en el corazón de los hijos el darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por las bendiciones que ha derramado, todo lo que, los beneficios físicos y los beneficios espirituales que Él nos ha concedido. Gracias a Dios, en estos 20 años, Dios les ha concedido mejorar el templo, edificarlo mejor cada vez, y cada vez que he venido es una mejoría. Pero también he visto caritas nuevas, como también he dejado de ver algunas. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿La obra de Dios progresa? Sí progresa. Solamente que hay algunas partes que tenemos que cuidar. Y vamos a ver cuáles son. Déjenme comentarles un poquito de historia. Los fieles en Cristo Jesús, que somos parte de su iglesia, vivimos tiempos de dificultad para unificar criterios en el país, en sus diferentes entidades, donde se está aprobando leyes que atentan contra la sana conducta de los ciudadanos. Se está pugnando por el dominio social, comercial, económico y religioso, y se está proliferando grupos vandálicos que amenazan a nuestra sociedad, sembrando terror, sembrando espanto, sembrando inseguridad, mediante extorsiones, agresiones, homicidios, amenazas, y las familias de nuestra iglesia se ven amenazadas. Porque primeramente formamos parte de la población. Somos, miren, civilmente y políticamente somos como cualquier ciudadano. ¿Estamos de acuerdo? Las mismas leyes que rigen al vecino que no conoce a Cristo son las mismas leyes que nos rigen aquí desde el punto de vista cívico. Las leyes del país. Sabemos que tenemos una ciudadanía diferente. Además de la mexicana, tenemos una ciudadanía en la gloria celestial. Pero todavía nos está esperando. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Primeramente porque formamos parte de la población donde los grupos que no hacen diferencia de personas. Lo mismo atacan al cristiano y al no cristiano, ¿verdad? La iglesia sustenta una forma de vida que propaga un mensaje que va en contra de sus intereses.
Tal vez ustedes no lo han pensado alguna vez, pero el solo hecho de predicar el Evangelio, hermanos, en la actualidad, y no nomás en la actualidad, en la antigüedad también, pero en lo que vivimos ahora, el ser portadores del Evangelio pone en riesgo nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque habrá otros que tienen otros intereses diferentes, como en el tiempo de los primeros cristianos, donde el pueblo romano llevó a cabo persecuciones y maltrataron mucho la vida de los cristianos, los amenazaban, los burlaban, los humillaban. De todas formas, había persecución y la vida de la población cristiana estaba en grande peligro. La historia cuenta que a finales del primer siglo de esta era los cristianos sufrían amenazas, persecución y muerte a causa de su fe. Eran golpeados, humillados públicamente, torturados y asesinados por los romanos, ya que la propagación del Evangelio de Jesucristo hablaba del establecimiento de un reino que estos no podían discernir plenamente cuál era su naturaleza. Veían amenazados sus mezquinos intereses, sus instintos sanguinarios y su insaciable hambre de poder. Y puesto que la fuerza del reino de los cielos no consistía en armas de guerra, agresiones físicas, ni proselitismo político, sino en la conquista del alma y el corazón de los oyentes mediante la fuerza de la palabra de Dios y el convencimiento del Espíritu Santo para servir a su verdadero Rey, digno de adoración. Entonces su ego enfurecido se ensañaba más para intimidar a los pacíficos cristianos. El Señor Jesucristo no queda indiferente ante la violencia que sufre su pueblo y decide hacer una revelación de las cosas que habrán de suceder con el fin de dar aliento a los que en Él esperan, revelando un mensaje que es dirigido no solo a los cristianos de aquel tiempo, sino también a las generaciones futuras. Y eso somos nosotros y algunos de los que están por nacer. Tal revelación quedó plasmada en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Así tal como suena la palabra Apocalipsis, siempre que escuchamos Apocalipsis nos viene al pensamiento ideas de sucesos futuros solamente, ¿verdad? La palabra Apocalipsis significa revelación, pero es un tipo de revelación como la que acabamos de ver, pero sin pared. ¿Se puede imaginar? Un video, una imagen, una visión, pero sin pared. Tener la visión así en el viento, el aire. Es lo que veía Daniel, es lo que veía Ezequiel, es lo que veía Zacarías, es lo que veía el Señor Jesucristo, es lo que vio el apóstol Pablo y no sé cuántos más, pero de eso sí recuerdo. Y su escritura es apocalíptica. ¿Por qué? Porque nos habla de revelaciones, de visiones. Y eso es lo que el Señor está mostrando a Juan. Y vamos a ver, busque por favor Apocalipsis capítulo 1. Versículos 1 y 2 y versículo 9. Dice, la revelación, es decir, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Repitan conmigo: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que habían sido sembradas en aquella región del Asia Menor, la parte sur de lo que es Asia, entre Europa y Asia. Más bien está cargado en la parte, pues entre los dos continentes. Y esas siete regiones fue donde finalmente se refugiaron también las tribus que fueron dispersadas en el tiempo del apóstol Pedro, las famosas las famosas tribus que fueron refugiadas en 5 lugares: Capadocia, Asia, Capadocia, como en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia. Según la segunda carta del apóstol Pedro, la primera carta dice a los expatriados de la dispersión. En aquellos lugares entonces la iglesia estaba dispersa en diferentes regiones y una de ellas fue sembrada por el apóstol Pablo y sus colaboradores, probablemente también la Odisea, porque cuando el apóstol Pablo envía carta a los Efesios, envía carta a los Gálatas, envía la carta a los Colosenses, dice que también se lean en la iglesia de la Odisea. Cuando ustedes hayan leído su carta, hagan que también se lea en la Odisea. Entonces son iglesias que fueron sembradas en el tiempo del apóstol Pablo, y muy particularmente la iglesia a Éfeso, que es la que nos ocupa en esta mañana. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, su manifestación final a su discípulo Juan en la isla llamada Patmos, donde estaba preso a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo que mencionaba hace un momento, a causa de la persecución. Y la isla llamada Patmos era una isla que la usaban, como hace algunos años. Creo que ya no se usa, ¿verdad? Pero antiguamente, cuando habían algunos delincuentes peligrosos aquí en México, ¿a dónde iban a dar? A las Islas Marías, ¿verdad? Y también a San Juan de Ulúa, en Veracruz, ¿sí? Tanto que en el tiempo, pues mediados del siglo pasado, o antes de mediados del siglo pasado, por allí hubo un ladrón famoso llamado Chucho. Solamente los viejitos como yo lo recordamos, ¿ah? Chucho el Roto. Y él fue a la prisión de San Juan de Ulúa, porque era alguien que robaba a los ricos para darle a los pobres. Era un ladrón bueno, entre comillas, ¿no? Él quería hacer justicia, pero seguramente que no conocía el Evangelio de Jesucristo, porque si lo hubiera conocido sabría que la verdadera justicia la hace nuestro Señor, ¿verdad? Así, aquí Juan estaba preso en la isla de Patmos y dice que estaba en el Espíritu del Señor. ¿Qué significa, hermanos, estar en el Espíritu del Señor? Significa estar en comunión con Él. En el día del Señor, Él estaba en el Espíritu. O sea, aun cuando estaba preso, Él estaba ocupado de adorar al Señor, de orar al Señor. Pues si la causa de su prisión era precisamente por predicar el Evangelio,
¿cómo se habría de ocupar de otras cosas? Y no estaba adorando porque no tuviera otra cosa que hacer, sino que estaba preso por lo que estaba haciendo. ¿Me explico? Hay algunos que quieren dejar el tiempo para dedicarle al Señor cuando no tengan otra cosa que hacer. No es así. La vida en Cristo es que si tenemos que sufrir algún riesgo, sea por causa de la palabra del Señor. Y Juan estaba en esa condición. Y entonces el Señor le ordena escribir en un libro lo que ve y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. De toda la visión descrita, solo le aclara lo siguiente. Miren, les envía las cartas y después busquen ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, porque es donde están ahí las iglesias y los mensajes a las iglesias. Capítulo 2, versículos 1 al 7 está Éfeso, del 8 al 11 Esmirna, del 12 al 17 Pérgamo, del 18 a el 29 Esmirna, en el 3:1 al 6 está Sardis, 3:7 al 13 Filadelfia y 3:14 al 22 está la Odisea. Por cierto que estas últimas dos se contrastan mucho. Filadelfia es la única que no recibe ningún regaño. Son puros elogios de parte del Señor, lo que significa que era una iglesia muy fiel. Y la Odisea era todo lo contrario. Se sentía muy grande, se sentía poderosa, se sentía que no tenía necesidad de nada, pero el Señor le da una buena reprimenda y le dice: yo te conozco y sé que eres pobre, ciego, andrajoso, desnudo, ¿verdad? Aquí en Éfeso, hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso tiene de las dos. Hay un poquito de reprensión, o mucho, no sé, pero también hay algunos elogios. Ya vimos, vamos a repetir, en el capítulo 2, versículos 1 al 7, vemos que la carta contiene un mensaje bien definido. Va dirigido al ángel de la iglesia. Busquen por favor ahí Apocalipsis 7:1. Va dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es el ángel? El ángel es el pastor, es el mensajero. En este caso era el pastor de la iglesia. La palabra ángel, ángelos, en el griego significa mensajero. Por eso la palabra evangelio, eu es bueno, angelio viene de ángelos, que es mensaje. Evangelio es buen mensaje, es la buena noticia, y en este caso es la buena noticia de salvación. Así que está enviando el Señor un mensaje al ángel de la iglesia, en este caso a su mensajero, su pastor, un mensaje procedente del que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas en su diestra, el que tiene el poder y habilidad para dirigir a los pastores. La palabra diestra, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, se refiere al poder o la habilidad, la autoridad del Señor. Siempre que vean diestra, se refiere a autoridad, poder o habilidad del Señor. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Y dice que está sentado. El concepto de que el Señor está sentado no significa que no está haciendo nada. El estar sentado nos habla de un reposo. Después de haber hecho toda la obra en la tierra, el Señor se sentó, es decir, fue a reposar. ¿Y en qué reposa? ¿En qué descansa el Señor? En el poder del Padre. Eso es lo que significa estar sentado a la diestra del Padre. El Señor reposa, descansa, tiene su confianza en el poder del Padre Celestial. Y conforme a eso intercede, sabiendo
que habemos mucho que necesitamos de la gracia del Señor. Y Él está allí. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que tiene las 7 estrellas en su diestra, significa que esas luces, ¿quiénes son las 7 estrellas? ¿No lo sabemos? Vamos a ver. Dice, el que tiene el poder y habilidad para dirigir a los pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, significa el que se mueve con señorío en medio de sus iglesias, y este es Jesucristo. Dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras, y las describe como una iglesia. Versículo 2, vean por favor Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, que tiene discernimiento de espíritu, descubre a los malos obreros. ¿Alguien tiene don de discernimiento de espíritus aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Don de discernimiento de espíritus? ¿Hermano Mario? ¿Sí? ¿Hermano Rigo? ¿No? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Es la habilidad que Dios ha concedido a un hijo o una hija de Dios para discernir palabras, acciones e intenciones del corazón de una persona cuando ésta habla o cuando ésta actúa. Lo que habla o lo que actúa, el que tiene discernimiento de espíritu sabe para dónde se dirige, cuál es la intención, qué es lo que está buscando. Y si eso no viene de Dios, entonces hay que detenerlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Descubre el malos obreros. ¿Ok? Versículo 3. Es una iglesia sufrida, paciente, trabajadora, perseverante por amor del Señor. Y, ¿qué dice? Versículo 6, que aborrece junto con el Señor Jesucristo las obras de los nicolaitas. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos obreros, y has probado los que se dicen ser obreros y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. De repente las iglesias tenemos que enfrentar esta situación. Alguien enseña mal, actúa mal, está dejando una doctrina equivocada, cualquiera que sea la forma. La iglesia que vive en comunión con Cristo tiene que detener eso. No necesitamos pelear ni tomar las espadas, solamente con el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Orar, primeramente orar, para que sea el poder de Dios quien pueda detener, porque si una doctrina no viene del Señor Jesucristo, viene de otro lado, y ya ustedes saben quién es, solamente hay de dos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, y no hay términos medios. Entonces, no debe ser nuestro poder, ni nuestra habilidad, ni nuestra audacia, tiene que ser el poder y la gracia del Señor. Y hay que orar para eso, orar. 2, hay que empaparnos de la palabra del Señor, porque si no, ¿qué estamos combatiendo y con qué? ¿Me explico? Y sobre todo, porque para empezar, si nosotros no conocemos las Sagradas Escrituras, jamás nos vamos a dar cuenta si lo que nos están enseñando alguien es correcto o es equivocado. ¿Me explico? Y aquí el Señor Jesucristo está elogiando a la iglesia porque dice que descubre a los malos obreros y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y además está aborreciendo la doctrina de los nicolaitas, algún grupo por allí de aquel tiempo que estaba enseñando equivocadamente. Y en el versículo 15 también, vean por favor.
Versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Esto es en el mensaje de la iglesia de Pérgamo. ¿Okay? Entonces, era un grupo de personas que estaban enseñando equivocadamente y el Señor aborrecía la doctrina de estos hombres y dice que la iglesia de Éfeso también había descubierto eso y estaba combatiendo, estaba aborreciendo la iglesia a la doctrina de los nicolaítas. Versículo 4. El Señor Jesucristo le da una declaración de pecado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En medio de todo su arduo trabajo se le había empañado la visión espiritual, la de mantener una relación íntima con su Salvador, con su fundador, con el autor de su existencia, con su Señor. Seguramente no estaba disfrutando de ese momento cuando vino a Cristo Jesús. A ver, ¿quiénes conocieron al Señor hace 3 años? ¿Hace 3 años? ¿Hace 2? 3, Mario. ¿Hace 5? ¿Más o menos? ¿Cómo se llama, hermano? José. ¿Hace 10? Saúl. ¿Hace 20? Hermana Enedina o más, ¿verdad? 20 o más. ¿Cómo se llama? Lisette. Ok. Hermana Sustaita, ¿hace 25? ¿Más? ¿Ya descubrimos? Sí. Ya la vi en los videos, hermana, cuando se organizó la iglesia. La hermana, tuve yo el privilegio de ser su maestro en el seminario allá en Tangancícuaro. La hermana estudió hace más o menos 10 o 11 años en el instituto donde estábamos compartiendo clases. Y es un gusto poder conocerla. Y había otras hermanas más también de aquí de Los Reyes. Ok. Cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, hermanos, yo vine hace 35 años. ¿Sabe qué fue lo primero que sentí? Cuando recibí a Cristo, como 10 días después, visité a mi pastor y le dije, pastor, yo quiero ser pastor como usted. Me dijo, ¿no sabe usted lo que está diciendo? Le digo, seguramente que no, pero yo siento eso, ¿y qué quiere? Y me dice, ¿por qué piensa eso? ¿Por qué siente eso? Le digo, ¿el Señor me ha dado salvación o no? Me dice, sí, lo recibió en su corazón. Sinceramente, sí. ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Le entregó su vida a Cristo? Sí. Ah, pues el Señor le ha dado vida eterna. ¿Ok? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? El Señor los alcanzará, me dijo, porque dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y mis vecinos? ¿Y mi colonia? ¿Y mi ciudad? ¿Y mi país? Yo sentía un fuerte peso por la salvación de otras personas a quienes yo no conocía. Y dijo el pastor, gloria a Dios. Ahora conozco que esto viene de Dios, porque nadie puede sentir lo que usted siente si no viene de Dios. Así que, tome su Biblia, no se separe de ella, no se separe de la iglesia, pero sobre todo no se separe de Dios. Yo le voy a enseñar lo poco que sé, pero Dios se va a encargar de enseñarle todo cuanto usted necesita. Entonces agarré la Biblia, empecé a leer y a buscar noche tras noche, mañana tras mañana, a aprender. Y el Señor me fue guiando, me fue dando conocimiento. Y el mayor gozo que yo experimentaba en esos momentos en la vida cristiana era ganar
almas para Cristo. Y sabe una cosa, ese gozo no lo he perdido. Mi esposa no lo ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque para usted, ¿quién ha ganado aquí un alma para Cristo? Levante la mano. Con toda seguridad que diga, yo he ganado para Cristo, le he predicado el Evangelio y ha venido esa persona a Cristo Jesús. Una o más. Levanten su mano. Bien. Ahora, ¿qué hay con los demás? No necesitamos tener el don de evangelista. No necesitamos ser pastores. No necesitamos ser apóstoles. El mandato de llevar el Evangelio a todas las personas es para todos los cristianos. Ama de casa, doctor, ingeniero, obrero, mecánico, campesino, el oficio que se tenga, no tiene nada que ver. La cantidad de estudios no tienen que ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablarle a la gente para decirle lo que el Señor hizo por mí. ¿Cómo dice el canto? A Dios sea la gloria, a Dios sea, por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Si queremos darle gloria al Señor por lo que hizo por nosotros, pues démosela llevándole el Evangelio al vecino. Démosela reconciliándonos con nuestro pariente. Démosela orando por los que no conocemos y que están perdidos todavía. El Señor hace una exhortación, versículo 5. Recuerda, dice, versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, ¿qué? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. ¿Qué dice la carta a los Efesios? ¿Cuáles son las primeras obras de la iglesia de los Efesios? Abran su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios 1. ¿Qué tenemos ahí? Versículos 1 al 3, 1 al 2. Los saludos del apóstol Pablo. Versículos 3 al versículo 14, las bendiciones espirituales. Pablo le dice a los efesios que han sido elegidos por el puro afecto de su voluntad, de la voluntad de Dios. Se habla del espíritu de sabiduría y de revelación, orando por ellos. Capítulo 2, salvos por gracia y reconciliados por medio de la cruz. Capítulo 3, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles y el amor que excede a todo conocimiento, que es el amor de Cristo. Capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu, versículos 1 al 16. Versículos 17 al 32, habla de la nueva vida en Cristo. Capítulo 5, exhorta el apóstol Pablo a andar como hijos de luz. 5:21, enseña a someterse los unos a los otros. Habla de los casados, de los padres, de los hijos, de los amos y los esclavos. Y capítulo 6, versículo 10, habla de la armadura espiritual. Y finalmente las salutaciones del apóstol a los hermanos, reconociéndoles su fidelidad. Si nosotros le damos una escudriñada a la carta a los Efesios, que por cierto es una carta que se caracteriza por ser la carta de la gracia. Si hay alguna carta que exalta la gracia del Señor, esa es la carta a los Efesios, donde los discípulos del Señor
discípulos del apóstol Pablo, estaban siendo enseñados a caminar como hijos de luz, viviendo en una comunión íntima con el Señor, dando gracias a Dios, orando por otros para que tuvieran revelación del Espíritu de Dios y muchas otras cosas. No se diga la armadura espiritual. Por eso les decía hace un momento que si nosotros queremos combatir algo que esté mal en la iglesia o acerca de la iglesia, tenemos que orar y tenemos que ponernos la armadura espiritual, que se compone del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio, para entonces combatir todo lo que no vaya conforme a la voluntad del Señor. El Señor hace una advertencia de juicio, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor está haciendo exhortaciones, hermanos, y también nos hace advertencias de juicio. ¿Qué significa, hermanos, quitar el candelero de su lugar? Está hablando a la iglesia. La iglesia puede tomar este mensaje en su conjunto, pero también cada uno de los miembros de la iglesia puede recibir ese mensaje para su propia persona. ¿Qué es el candelero, hermanos? El candelero era una lámpara metálica, a veces de madera y a veces de barro, pero tenían una bandejita, una charolita, en donde se le ponía una mecha y se vertía aceite de olivo, que era lo que se usaba en ese tiempo. En aquel tiempo el petróleo no había sido descubierto, otros combustibles no se usaban, el aceite de oliva era lo que servía de combustible. El aceite de oliva tenía varios usos. Tenía el uso, no había Nivea en aquel tiempo, no había Cold Cream de Pond's, ni nada que se pareciera, ¿me explico? El aceite de oliva servía para ungir y mantener la piel tersa. El aceite de oliva se usaba para ungir a los enfermos buscando su sanidad. El aceite de oliva se derramaba sobre las personas señaladas por el Señor para ser ungidas para un ministerio específico, como era el sacerdocio, profeta o de rey. Y cuando era la persona ungida con el aceite, venía sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Por eso también el aceite de oliva es usado como símbolo del Espíritu. Así que el aceite que es vertido sobre la lámpara sirve para iluminar, se comprende, el fuego del Espíritu. Así que aviva la llama del Espíritu, dice el Señor. Aviva, dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos, le dice a Timoteo. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu de Dios. Yo pregunté hace un momento por algunos, y algunos, la hermana Rosario Sostaita ya está aquí, llegó traída por algún familiar. La hermana Blanca está en otra actividad ahorita, pero hay algunos ausentes. ¿Dónde están? No voy a decir sus nombres, ustedes conocen. ¿Qué necesitan, hermanos? Avivar la llama del fuego del Espíritu de Dios. Tal vez el trabajo, tal vez problemas, tal vez enfriamiento. ¿Qué necesita la persona, la familia o la iglesia? Avivar la llama del Espíritu de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo le hace usted cuando su estufa se está... Bueno, ahorita no, ¿eh? Ahora usamos de gas propano o gas butano. Pero a mí me tocó las parrillas, las estufitas de 1, 2 o 3 parrillas,
quemadores de este pelo, mechas de algodón cubiertas con malla ciclónica, una mallita delgadita, y un depósito de petróleo que corría por un tubo, impregnaba las mechas, y ya nomás llegaba el cerillito. Si de repente la flama iba así bajando, ¿qué le faltaba? Al depósito, ¿qué le íbamos a poner? Petróleo. ¿Cómo? Así es. Bueno, el Señor dice, ponle más aceite a tu lámpara, aviva el fuego del Espíritu. ¿Y cómo se puede obtener eso, hermanos? ¿Dónde se compra? Aquí está. Aquí está. Y aquí está. ¿Explico? Leer la Biblia, orar al Señor y amar a los hermanos. Predicar el Evangelio. Hermanos, si algo aviva el fuego del Espíritu en la iglesia, es que prediquemos el Evangelio, hermanos. Claro, es fundamental la oración, la lectura de la Biblia, el convivir en amor, en armonía unos con otros. Queremos que la iglesia crezca, que no tenga solamente 20 años, que algún día otros, cuando ya no estemos nosotros, digan, hermanos, celebramos hoy nuestro 100º aniversario. Y a lo mejor el templo ya sea más grande, o simplemente habrá otros centros donde se habrá abierto un lugar para predicar el Evangelio, como iglesias, como si fuesen iglesias hijas de esta iglesia, porque a lo largo de 100 años otros se ocuparon de predicar el Evangelio, y entonces la iglesia alabe al Señor. Hermanos, necesitamos también alabar al Señor. Nuestro hermano despliega su don, su talento musical, da todo lo que puede con su voz, pero esta iglesia tiene que retumbar las paredes. Yo te busco, yo te busco. ¿Qué más? Cántela, cántela. Yo te busco, yo te busco, adoración. ¿Ok? Yo te busco y te necesito, dice el canto. Entonces, hagámoslo una realidad día con día, día con día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. En el desayuno, la comida y la cena. No, ¿verdad? Porque hay algunos que oran como Daniel. En el desayuno, la comida y la cena, y párale de contar. No, hermanos. Y luego si falta una. No, hermanos, hay que orar en todo momento. ¿No le ha pasado, hermanos, que de repente está haciendo su quehacer y le viene al pensamiento X hermano o X situación, algún enfermo? Le llega por el WhatsApp, hermanos, oren por favor porque tal hermano está enfermo, o porque alguien perdió a su pariente, o simplemente porque necesita trabajo. Hay que orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que buscar aquí. Aquí está el fuego del Espíritu de Dios. Aquí es donde se compra. Y hay que ponerle a nuestra lámpara, y nuestra lámpara es nuestra iglesia, nuestra lámpara es nuestra familia. Y el Señor tiene el señorío.
El Señor va a pedir cuenta a nuestro hermano Moisés, como le va a pedir cuenta al hermano Fausto, como le pedirá cuenta al hermano Arturo Alarcón. También a mí me va a pedir cuenta. ¿Qué les llevaste a Maranata? ¿Qué le diste a la primera de Zacapu? ¿Qué le diste a la primera de Puruándiro? ¿Qué le diste a Misaday de Pachuca? ¿Qué le diste a Cristo el Salvador de la Ciudad de México? ¿Qué le diste a la misión de Valle de Chalco? El Señor me va a pedir cuenta, hermanos. Y a usted le va a pedir cuenta también. Pero ahora nos está advirtiendo esto. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacía cuando vino a Cristo Jesús? Se pegaba a la Biblia, oraba. Y yo estoy hablando en tiempo copretérito. Yo espero que todavía lo siga haciendo. Pero si hay necesidad de retomar esto, porque nos hemos ahí como olvidado de repente de estas acciones, conviene que avivemos la llama del candelero, que es el fuego del Espíritu de Dios. Que no tengamos una actitud apática ante la palabra del Señor, que no tengamos una actitud apática ante las necesidades de los hermanos de la iglesia, que no seamos apáticos a las necesidades de nuestros vecinos, que no seamos apáticos para con nuestras autoridades. Hay que orar, hermanos, en todo tiempo, y no seamos apáticos ante la necesidad de tanta gente que no conoce a Cristo. Hoy estamos de fiesta, ¿o no? ¿No? Bueno, pues sonría y diga amén, gloria a Dios. Porque mucho me sospecho que algunos no están de fiesta. ¿Estamos de fiesta o no? Porque si no, yo me regreso. Pero no, hermanos, vamos a seguir alabando a Dios. Vamos a gozar del compañerismo. Y hermanos, yo les animo y les desafío, señoritas, jovencitas, que han estado aquí, gracias a Dios. Pero yo les desafío. ¿Tienen amigas de escuela? ¿Sí? ¿Ahorita están en presenciales o solamente por línea? Por línea. Pero tienen WhatsApp, ¿verdad que sí? Y por WhatsApp se comparte la palabra del Señor. Ya les llegó a algunos hoy, ¿no? Hagamos amigos. Yo les comparto, hermanos, voy a terminar con esto. Yo les comparto. Yo soy muy preguntón. Ya ustedes llegaron, ya vieron, llegué preguntando por usted, hermana Rosario. Pregunté por la hermana Selene, por la hermana Irma, su mamá. Y anoche le hice un cuestionario a nuestra hermana Alma, que no la había conocido, hasta ahora tengo el gusto de conocerla. Si yo me siento a platicar con usted, le voy a meter la sonda a no sé cuántos años atrás. ¿Me explico? Soy muy preguntón. Y no porque me quiera meter en su vida donde no debo meterme, sino quiero llegar a la parte de su vida donde Cristo quiere estar. ¿Me explico? Procuro hacer amigos y amigas. No importa si son casados, a mí yo no distingo edades. Si es joven, si es más maduro, si es una mujer, si es anciana, si es niña, si es señorita. Me da lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el Señor me ha mandado a hacer discípulos. Y yo no puedo hacer discípulos a alguien. No puedo hacer discípulos si no la conozco o no lo conozco. No le puedo hacer discípulos si ni siquiera sé su nombre. Algunos les aseguro que aquí
Yo les voy a hacer un cuestionario ahorita. Y le voy a preguntar por el apellido de la hermana güerita que está aquí. ¿Quién me puede decir los apellidos de la hermana güerita que está aquí? Levante su mano, con toda seguridad. ¿Cómo? Dígame los apellidos de su pastor. Ah, ya si no. ¿Cuáles son mis apellidos? Bueno, ya es algo, ya es algo. Me aprendí su nombre, no sé su apellido, pero me aprendí su nombre, Mario, Rigoberto, su hermana Selene, Yasmín, ¿me dijiste? Lisbeth, ok. Saúl, José, Alma, la hermana Lisette, Esther, Enedina. Y ahí vamos conociendo. ¿Por qué, hermanos? Necesita usted relacionarse con los demás. Gánese un poquito la confianza de sus vecinos, en el mejor de los sentidos. Gánese su confianza y entonces tiene una puerta abierta para compartir el Evangelio. Pero antes, ore por esa persona. Amén. Y la llama del candelero empezará a crecer y crecer y crecer hasta que el fuego brille, 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 brille y no se ha quitado de su lugar, como está aquí la advertencia, sino que pueda iluminar a todos los que están a nuestro alrededor, por la gracia de Cristo Jesús.